La tarjeta madre, también conocida como la placa base o placa madre o placa principal, motherboard o mainboard en inglés, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal de escritorio o portátil o algún dispositivo. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar chipset, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, CPU, la memoria de acceso aleatorio, RAM, las ranuras de expansión y otros dispositivos. Va instalado dentro de una carcasa o gabinete que por lo general está hecha de chapa y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes internos. La placa base además incluye firmware llamado BIOS, que le permite realizar las funcionalidades básicas como pruebas de los dispositivos, video y manejo de teclado, reconocimiento de dispositivos y carga del sistema operativo. Ahora proseguiré a explicar lo que es la fuente de poder, o también conocida fuente de alimentación. En electrónica, la fuente de alimentación o fuente de potencia es el dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico. La fuente de poder, por lo tanto, puede describirse como una fuente de tipo eléctrico que logra transmitir corriente eléctrica por la generación de una diferencia de potencial entre sus bornes. Se desarrolla en base a una fuente ideal, un concepto contemplado por la teoría de circuitos que permite describir y entender el comportamiento de las piezas electrónicas y los circuitos reales. La unidad de disco duro o unidad de disco rígido es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnético para almacenar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura, escritura, que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. En informática, la unidad de disco óptico es la unidad de disco que utiliza una luz láser como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde un archivo a discos ópticos a través de haces de luz que interpretan las refracciones provocadas sobre su propia emisión. Tarjeta de video. Una tarjeta de video, también llamada tarjeta gráfica, tiene a su cargo el procesamiento de datos que provienen del procesador principal, CPU o UCP, y convertirlos en información que se pueda representar en dispositivos tales como los monitores y los televisores. Cabe mencionar que este componente puede presentar una gran variedad de arquitecturas, aunque comúnmente se denominan de igual forma, incluso si se habla de un chip de video integrado en una placa madre motherboard. En ese último caso es más correcto decir GPU, unidad de procesamiento gráfico. Desde su concepción, las tarjetas gráficas han incluido diversas prestaciones y funciones, tales como la posibilidad de sintonizar la televisión o de capturar secuencias de video de un aparato externo. Es importante notar que no se trata de un componente hallado exclusivamente en los ordenadores actuales, sino que han existido desde hace ya más de 4 décadas y hoy en día también son parte indispensable de las consolas de videojuegos, tanto de los portátiles como de las caseras. Bien, ahora proseguiré a explicar lo que es el monitor, el teclado y el mouse. El monitor de computadora o pantalla de ordenador es el principal dispositivo de salida que muestra datos o información al usuario. También puede considerarse un periférico de entrada-salida si el monitor tiene pantalla táctil o multitáctil. El ratón o mouse es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza con una de las manos. Detecta su movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero, cursor o flecha en el monitor. El ratón se puede conectar de forma alámbrica, puertos PS2 y USB o inalámbricamente. Es un periférico de entrada imprescindible en una computadora de escritorio para la mayoría de las personas, y pese a la aparición de otras tecnologías con una función similar como la pantalla táctil, la práctica demuestra todavía su vida útil. No obstante, en el futuro podría ser posible mover el cursor
o el puntero con los ojos, o basarse en el reconocimiento de voz. En informática, un teclado es un dispositivo periférico de entrada, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza un sistema de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían toda la información a la computadora o al teléfono móvil. El gabinete. El gabinete de una computadora es uno de los elementos más importantes de la PC, ya que su principal tarea es la de alojar y mantener en su interior los diversos dispositivos que la componen. Decimos que es importante debido a que no cualquier gabinete sirve para cualquier computadora, y esto es porque cada una de las motherboards y sus procesadores necesitan de requerimientos específicos para un buen funcionamiento. Es aquí en donde la elección de un buen gabinete se vuelve una tarea un poco más complicada. Esto significa que si por ejemplo nos gusta un gabinete del tipo ITX, no lo podremos usar en una motherboard mini ATX debido a tres importantes factores: el tamaño, la disipación de calor que ofrece y el consumo necesario para que sus componentes funcionen bien. Estos parámetros deben ser tenidos en cuenta siempre para cualquier tipo de motherboard que deseemos encerrar en un gabinete. El gabinete de una PC es una pieza cuya construcción se emplean materiales como el plástico y metales como el aluminio y el acero, y básicamente es una caja preparada para colocar en su interior todos los componentes que conforman una PC, es decir, discos rígidos, unidades ópticas, motherboards, procesadores, memorias, placas de video y audio y demás.